Bienvenidos a la clase número 12 del curso de 3D Math. Hoy vamos a ver la matriz de reflexión. Bueno, la pregunta que tenemos acá es, ¿qué pasa si al menos uno de los escalares que va a escalar cada uno de los ejes es menos uno? ¿Qué pasa en ese caso? Vamos a obtener lo que se llama una reflexión. Bueno, veamos primero qué es la reflexión. Reflexión, que tiene otro sinónimo que es mirroring, es una transformación que, fíjense, que refleja o que voltea el objeto por sobre una línea o por sobre un plano en 3D. Línea en 2D, plano en 3D. Podemos reflejar también, como vimos anteriormente, sobre uno de los ejes cardinales o también sobre una línea arbitraria, como también vamos a poder hacerlo por un plano cardinal o un plano arbitrario. Fíjense acá se reflejó este triángulo sobre el eje de las X. Fíjense cómo queda el vértice este acá y este acá. Y acá sobre el eje de las Y's, fíjense que el objeto como que se da vuelta, ¿no? Porque el vértice 2 no va acá, sino que va acá, ¿no? Es lo mismo que pasaría cuando ustedes espejan algo. Lo mismo acá, la posición original y la reflejada tiene el mismo patrón. Veamos acá un ejercicio. Tenemos eje de las X, eje de las Y, y tenemos que la matriz aquí es la 1001, es decir, la matriz de identidad que todos conocemos. Bueno, vamos a pensar antes de ver la respuesta, cuál va a ser cada una de las matrices de reflexión en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué matriz necesitamos para obtener esta reflexión? Que sería reflejar eh, sobre el eje de las Y's. Bueno, la matriz resultante, fíjense, para reflejar esto aquí, es la siguiente. Y fíjense que intuitivamente es muy obvio. ¿Por qué? Porque las coordenadas Y de todos los puntos que componen este robot siguen estando con los mismos valores. Lo que cambia es las coordenadas de las X, porque se fue a sus negativos. Fíjense, este punto de acá se fue a su negativo acá. Este punto de acá se fue a su negativo acá. Por eso esta es la matriz resultante. Ahora, ¿cómo obtener a partir de esta, teniendo en cuenta que tiene este valor, la matriz que refleja esto sobre el eje de las X? Siguiendo el mismo principio, fíjense que las coordenadas de X de estos puntos no cambiaron, siguen estando del lado positivo y con los mismos valores. Lo que cambió fue, de forma opuesta, las coordenadas de las Y. Por eso es que el vector que pertenece al eje de las Y tiene el signo negativo en este caso y el de las X sigue teniendo el positivo. Ahora la otra pregunta es cómo reflejar tanto en el de las X como en el de las Y, y ya la respuesta debería ser bastante intuitiva teniendo en cuenta la forma que tienen estas dos. Por supuesto, como se reflejan las coordenadas de las X y de las Y, entonces pasamos con el negativo en ambos, porque termina estando en este cuadrante. Tenemos acá para resolver la pregunta de cómo reflejamos sobre un eje arbitrario, cómo construimos la matriz para poder hacer esa reflexión. Esto que vamos a ver ahora asume lo mismo que vimos en la presentación pasada. El eje tiene que pasar por el origen del sistema de coordenadas. Y necesitamos de nuevo un vector normal que es perpendicular a ese eje y unitario, norma 1. Y de esta manera construimos la matriz para poder reflejar sobre ese eje. Bueno, ahora, teniendo en cuenta la ecuación general, si reemplazamos las normales por el eje de las X positivo, obtenemos la reflexión sobre el eje de las Y. Porque fíjense que el eje de las Y es perpendicular a este eje. La reflexión va a ser hacia allá. Y si reemplazamos el vector normal por el eje positivo de las Y, la reflexión va a ser sobre el eje de las X, porque es el eje normal, perpendicular a este vector normal. Obtenemos justamente lo que habíamos visto antes. Reflexión sobre un plano. Vimos que se llama mirroring y que también se puede voltear o espejar un objeto sobre un plano en el caso del 3D.
se puede reflejar, como mencionamos anteriormente, sobre uno de los planos cardinales, que son estos que están en esta figura, o sobre un plano arbitrario, como puede ser el que está en esta figura. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de reflexión, ¿no? Un plano, una esfera que se refleja por debajo de ese plano. Ejercicio. Si tenemos el eje de las X, de las Y y de la Z, entonces, ¿cuál es la matriz de reflexión en 3D para reflejar esta geometría desde acá hacia allá? Fíjense que es una reflexión por sobre el plano YZ. Entonces, tenemos que poner el -1 en el eje de las X, que vendría a ser el normal ese plano, para que se refleje por sobre ese plano. ¿Cuál es la matriz de reflexión para reflejar esta geometría hacia allá? Fíjense que se quiere reflejar sobre el plano de las XZ, el plano XZ. Entonces el vector normal es el plano, el de las Y's, entonces por eso se coloca el -1 acá. Ahora tenemos la pregunta de cómo vamos a encontrar la matriz de 3×3 para poder reflejar sobre un plano arbitrario con la condición de que pase por el origen del sistema de coordenadas. Y de nuevo, como vimos con respecto al eje, es totalmente análogo. Tiene que pasar por el eje de coordenadas y necesitamos el vector normal que va a ser perpendicular al plano y va a ser unitario. Y así construimos la matriz. Usando la ecuación general, pero particularizándolo con los planos cardinales, tenemos que si la normal es el eje de las X, entonces obtenemos la matriz para reflejar sobre el plano YZ, que es perpendicular al eje de las X, positivo. Si la normal es el eje positivo de la Y, entonces obtenemos la matriz para reflejar sobre el plano XZ, que es perpendicular al eje positivo de la Y. Y si el, el vector normal es el eje positivo de la Z, obtenemos la matriz para reflejar sobre el plano IX, o XY, que es perpendicular al vector de la Z, positivo. Ahora, otra pregunta. Si tengo cualquiera de las tres matrices de reflexión, ¿tienen inversa? Es decir, si yo reflejo algo, ¿puedo volver a reflejarlo de tal forma que obtengo la reflexión original o el objeto original? Y recordemos que el objeto está compuesto por un montón de puntos, ¿sí? Y esos puntos son los que en realidad van a cambiar su posición y que van a alterar las distancias o no que hay entre ellos para que se forme la figura. Bueno, si nos ponemos a computar el determinante de cualquiera de estas tres matrices, nos va a dar que es -1 en base a la ecuación para obtener la matriz el determinante de una matriz 3×3. Como el determinante es -1, tenemos inversa. Fíjense, ¿cómo podemos ver el sentido geométrico de la reflexión? Si esta es la matriz original y de repente realizamos una reflexión, nos va a quedar algo como lo que está acá, con esta pinta. Se flipearon, se intercambiaron los ejes de coordenadas, al menos uno de ellos. Fíjense que si mi sistema de coordenadas inicial es este, que como podemos ver por la regla de la mano, es un right-handed, si producimos, por ejemplo, la reflexión sobre el plano JK, que va a tener como normal el vector Y, entonces vamos a terminar con un sistema left-handed. ¿Cuál va a ser la inversa de una matriz de reflexión? Reflexiones son simétricas, entonces, si esta es la matriz de reflexión en el plano YZ, su matriz inversa va a ser exactamente ella misma, porque volvemos a reflejar lo mismo sobre el plano YZ para obtener la geometría original. Y lo mismo con las otras dos reflexiones. Para comparar con los tipos de transformaciones, veamos que la reflexión tiene inversa, porque su determinante siempre va a ser -1, es ortogonal, no se preservan necesariamente los ángulos,
Las longitudes sí se preservan, las áreas y los volúmenes no se perdón, también se preservan. Y comparen esto para terminar con el tema de las escalas, con la proyección ortográfica, con la escala no uniforme y con la escala uniforme. Hemos llegado al final de la clase número 12. Espero que todo se haya entendido. Los esperamos en la clase número 13. Que Dios los bendiga.